eléctricos, la mayoría de las máquinas, de los robots. Entonces, pues es un tema bastante interesante también que abordar. Oye, déjenles presento la momento que tengo aquí. Ahí quedé pendiente de subirles un documento o no. O si se lo subí, ya no me acuerdo, la verdad. En el ¿Al IPAP o a dónde? Alepap, ¿Sobre qué? Yo no este, recuerdo. sobre los temas que vimos anteriormente, los que vieron conmigo la introducción. Ah, bueno, en material de apoyo aparece algo, pero no deja abrirlo. ¿No deja abrirlo? No, nada más está que es neumática y hidráulica y cuando le puedo consultar no deja entrar. Hidráulica. Sí, Bueno, lo mismo me pasa. déjame checar, déjame una vez lo revisamos para que el de apoyo, agregar material de apoyo, consultar. A ver, automatización. Neumática hidráulica. Ok, entonces sí, dejan. Neumática está como sección. Neumática. Parece que nada más creó la sección Manuel. Voy a comentar con él porque parece que puse información y no lo pueden ver entonces. Automatización. Va a ser las. Eso es. La sección, vamos a crear la unidad. Ya. Ya está creada la unidad, entonces voy a subirles.
Correcto. Y estoy checando lo que parece que allí lo que creó Manuel le faltó generar la unidad, por eso no pueden entrar. Pero sí, entonces yo no les había puesto material, apenas los voy a poner ahorita. Ya chequé y no hay nada. Igual ahí les voy a empezar a subir lo de los motores y sus controladores para que lo vayan teniendo ahí con la mano. Ok, prof, muy bien. Ya casi terminamos con eso. Nada, es porque si no luego se me puede pasar. Están sin material. Esto. Sí, es que- Creen que no me lo dejó subir porque es más grande el documento de lo que soporta aquí el EPUB. Entonces, pues ese los voy a mandar por correo. Ya me dejó. Ya está. Está, compañeros, ahí está en la sección de robótica y automatización. Este, ya quedó el material agregado. Y ahí les voy a ir agregando más información. Bueno, esto ya quedó por el momento, ya está. Déjenles comparto la pantalla. Bueno, vamos a empezar con la clase. Por favor, si pueden prender sus cámaras. Andan despeinados, no importa. Seguro. Sí, voy. Solamente un poco, poco mucho. Andan medio despeinados, ya me di cuenta. Andamos, porque yo también. Bueno, muy bien. Entonces, ¿ya están viendo ahí el documento que les estoy compartiendo? Sí, ya se ve la pantalla. No, pues vamos a ver ahorita los motores de corriente continua, que es el siguiente tema. En este caso, bueno, estos motores pues han sido muy utilizados a lo largo del tiempo, ¿no? De la industrialización. Han sido muy, muy utilizados. Eh, Sin embargo, hoy en día
han perdido un poquito de fuerza. Lo vamos a ver un poquito más adelante por qué. Siguen siendo pues, muy utilizados, pero ya no son la elección número uno, ¿verdad? En cuanto a los motores, eh, les pongo por aquí una imagen. Estos motores, obviamente, hay de muchos tipos de motores. Eh, les pongo algunas imágenes. Motor. Entonces, ¿estamos todos? Sí, sí, son todos los compañeros, ¿sí, verdad? Falta ¿Algún, Mauricio, profe, pero tuvo un accidente y hoy no va a poder asistir, no va a poder ok. asistir. ¿Alguno de ustedes ya se ha abandonado? ¿Ustedes saben si algún compañero de ustedes ha abandonado las clases? ¿Ya? Según yo, ninguno. Pero seguimos. Todos, todos, todos. Gracias. Pues Mauricio tuvo un accidente. Me comentó en la mañana que si avisaba. Sí, gracias. Ya me comentará a lo mejor un poco más Sí, igual a mí de nada su más me comentó asistencia. así. Tuvo un accidente, nada más te dijo, ¿verdad? Sí, que iba a hacer unos trámites o algo así. Yo creo que, sí, a lo mejor seguro o algo así. Ah, ya, ok, entiendo. A lo mejor chocó o algo. Esperamos que haya sido leve. Muy bien, entonces, déjenme voy a poner aquí. Déjenme. Es de corriente continua, vamos a ver imágenes. Pues miren, pues hay desde estos chiquitos que seguramente han visto eh, ahí polular, que a veces los vemos y no sabemos qué tipo de motor es. Bueno, me ha tocado ver, no estoy diciendo que sea el caso de ustedes, pero sí, bueno, y si lo es, no pasa nada ahora. Estamos aquí para aprender. Eh, pero sí, algunos pues ven los motorcitos y como que no, de repente no saben qué tipo de motor es. Todos esos motorcitos son motores DC. Ya obviamente hay motores más industriales como el que tenemos aquí, ¿no? Ya son motores más industriales, más robustos. Hay motores DC muy grandes, ¿verdad? Como estos, ¿no? De este tipo ya así, ya más industriales, que parecieran de repente motores, digamos, de otra tecnología, pero es un motor de corriente directa, ¿no? Aquí pues, no se alcanzan a leer. Son motores de corriente directa, finalmente, ¿no? Ahí nada más algunas imágenes para que vean exactamente cuáles son. Imagino que la mayoría de ustedes pues ya los conocía, entonces, bueno, no creo que problemas. A ver, ¿quién me puede decir, antes de empezar con el tema, cómo funciona un motor de corriente continua? Eh, Podemos agarrar si quieren voluntarios, voluntariamente afuera.
Eh, Alberto Pantoja, aquí el primero de la lista, ni modo, ya ves, para qué son. El primero de la lista de los que ingresaron a la sala. Chale. Sí, Ahí dice, bien, es el que convierte la energía eléctrica a mecánica. listo. Muy bien, Alberto. Convierte la energía, bueno, obviamente es un punto, ¿ah? Sí, es correcto, pero eso es para cualquier motor. Eh, entonces, y bueno, y fíjense que ahí realmente, bueno, vamos a escuchar a otro compañero y les platico un poco más. ¿Y eso es todo lo que tienes que decir, Alberto? Bueno, no como tal. Es el que, bueno, pone que trabaja con imanes, ¿no? Ok, dependiendo del tamaño, sí, pueden trabajar con imanes. Sí, pues utiliza los polos y una bobina para su funcionamiento y generar un campo de electromagnético que es el que lo hace girar. Ok, más o menos, Salud. Gracias, Salud. A ver, ahora la última de la lista, Viridiana. Para ti, ¿cómo funciona? Sin googlear, ¿eh? No googleen, pues el chiste no googlear. Así como están ahorita, pues no pasa nada, nada más estamos viendo justamente cómo andan y pues estamos aquí para aprender, así que no se preocupen. Viridiana, ¿cómo funciona un motor de corriente continua? Pues tenía la misma idea que acaba de decir Pantoja. Al estar invirtiendo los polos, generaba un campo que hacía girar el eje del motor. Ok, muy bien, gracias, Viridiana. A ver, uno de en medio, Juan Pablo. Pablo, ¿qué nos puedes decir tú, Juan Pablo? Este, pues voy a parecer un poquito como más repetitivo, pero creo que también, igual que mis compañeros, que se genera igual un campo, que, bueno, en este caso los imanes creo que van cambiando la polaridad, ¿no? Que va haciendo que el motor gire. Ok, bueno, por ahí tienen la idea, está bien, tienen la idea, obviamente, falta precisar, ¿verdad? Y fíjense que aquí en ese sentido, justamente la, la, la cuestión del por qué gira un motor eléctrico en general, pero bueno, aquí hablando de los motores de corte continua, nos vemos en ese punto, ¿por qué gira? O sea, y todos hemos visto, ¿alguien no ha visto motores eléctricos o alguien no vio motores eléctricos en su carrera? ¿Alguien podría decir que no vio? ¿O todos vieron motores eléctricos? ¿Sí? Entonces, ese silencio lo interpreto como Yo que creo que todos sí. vieron, ¿verdad? Ajá. No, o sea, sí, Todos pero vieron, ¿verdad? trato de recabar qué vimos. Sí, sí, pero ya se me olvidó. Pues sí, ¿no? La clásica. Sí, correcto. Fíjense, entonces les comento, ese punto es un tema interesante, importante, de cómo funciona un motor, ¿verdad? Cómo es que gira, porque cuando vemos, y me cuento, a mí me pasó, ¿verdad? Que pues veía, no, que el campo magnético, y que no sé qué, pero exactamente el principio de funcionamiento a veces no lo pescamos, ¿verdad? No nos quedamos con eso, podría a lo mejor el profesor haberlo dicho de manera somera, pero, y a lo mejor ni siquiera lo dijo, ¿ah? Pero normalmente se lo dicen, pues no te lo dicen como con esa acentuación que necesita, ¿no? O que se requiere. Entonces, a ver, el último candidato, Jonathan Palomeque, ¿qué nos puedes decir tú? Pues creo que un poco lo mismo, ¿no? Cuando lo abres y juegas con él, pues ves los imanes, la bobina, y pues
y como su funcionamiento, como lo mencionan compañeros, pues infieres, ¿no? Que al pasar la corriente se genera el campo electromagnético que empieza a hacer girar los imanes, poner el motorcito con tal, más o menos. Sí, bien, gracias, Jonathan. Bueno, entonces vamos a empezar con la lectura y ahorita vamos a ir esclareciendo, ¿verdad? Esa parte del principio de funcionamiento que es muy importante, ¿no? O no sé si alguien quiere comentar algo. Vamos a empezar. Empezamos a leer, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Viridiana, por favor, empezamos con la lectura. Se alcanzan a leer, ¿verdad? Sí. Motor de corriente continua. El motor de corriente continua es una máquina No, perdón. Ya. que convierte la energía eléctrica en mecánica, principalmente mediante el movimiento rotatorio. Actualmente existen nuevas aplicaciones con motores eléctricos que no producen movimiento rotatorio, que con algunas modificaciones ejercen tracción sobre un riel. Estos motores se conocen como motores lineales. ¿Sigo? Sí, por favor. Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la industria. Su fácil control de posición, par y velocidad la han convertido en una de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos. Pero con la llegada de la electrónica, su uso ha disminuido en gran medida, pues los motores de corriente alterna del tipo asíncrono pueden ser controlados de igual forma a precios más accesibles para el consumidor medio de la industria. A pesar de esto, los motores de corriente continua se siguen utilizando en muchas aplicaciones de potencia, trenes y tranvías, y de precisión, máquinas, equipos, etc. Gracias. Justamente lo que comentaba Alberto, que alcanzó a leer aquí en el documento, eh, pues es una máquina que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, y bueno, principalmente mediante movimiento rotativo o rotatorio, pero pues sabemos que también hay motores lineales, ¿no? Por eso nos comenta aquí, ¿no? Que no producen movimiento rotatorio, sino que cuando hay modificaciones ejercen tracción sobre un riel. Son los famosos motores lineales, ¿no? Es otro tipo de motores. Eh, esta máquina de corriente continua es muy versátil porque, primero, una de sus grandes ventajas es que es muy fácil de controlar. Seguramente alguno de ustedes ha conectado un motor de DC, de esos motorcitos que vimos ahorita en la imagen. En las imágenes que son pues a lo mejor para cuestiones de juguetería, ¿verdad? En algunos casos, o en la mayoría de los casos. Pero seguramente alguno lo ha conectado a una fuente de voltaje y pues simplemente variando el voltaje en las terminales del motor, varío de manera lineal su velocidad, conservando el torque. ¿Ah? Conservando el torque es lo que le llamamos la fuerza de arranque, ¿no? Del motor. Asimismo, pues el par y la velocidad, ¿no? El par, ¿quién dice que es el par? Bueno, el torque pues es la fuerza de arranque, ¿no? La fuerza que tiene el motor para empezar a mover las cosas. ¿Y qué sería el par? ¿No? A ver, otro candidato. Hernández, ¿qué es el par?
¿Escuchas, Juan? ¿Yo? No escuché bien, perdón. Ah, no queda. El par de torsión es... no sé, yo me confundo con lo que es el par de torsión y el otro. ¿Cuál era el otro? Torque. El torque, esos dos según yo eran lo mismo, pero no sé. No, no es lo mismo. El torque es la fuerza de arranque, ¿no? Tiene que ver con el par, sí, pero no es lo mismo. Y el par es pues la fuerza del motor para mantener su velocidad, o sea, para mantener la velocidad de giro. Entonces, esa fuerza que tiene el motor para estar girando, digamos que es el par, ¿no? Y el torque pues es digamos, la fuerza que requiero para empezar a mover el motor, ¿no? Si tengo una carga conectada, pues necesito un cierto torque para empezar a mover. Lo mismo pasa en los motores de combustión interna, ¿no? En los coches. eh, Te dan pues un torque, ¿no? De arranque, ¿no? Te da un torque de arranque. ¿De acuerdo? Entonces Aquí el te torque dice, es en estático, digamos, para romper la inercia, o para sí, la romper la inercia cuando inercia. está estático, Así y es. el par cuando ya estamos en dinámica, cuando ya está en movimiento. Sí, sí, correcto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esas les comentaba, ¿no? Son muy fáciles de controlar y pues su uso en procesos de automatización pues es bastante, digamos, ventajoso desde ese punto de vista, ¿no? Y aquí nos comenta, pero con la llegada de la electrónica, pues ha disminuido en gran medida, ¿no? En su uso. Pues los motores de alterna de tipo asíncrono, que bueno, también conocidos como motores jaula de ardilla, eh, se pueden controlar de la misma manera, ¿no? Pero sí menciona claramente con la llegada de la electrónica. Porque un motor de corriente continua, perdón, de corriente alterna, no puedo yo simplemente variar el voltaje de sus terminales y va a variar su velocidad. No, no es tan directo. Digamos que al menos no es lineal. Hay muchas pérdidas de potencia en ese proceso. Entonces se requiere un controlador para motores, que eso los vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pues digo que estos temas son bastante interesantes porque normalmente desconocemos esos puntos cuando queremos hacer una máquina automatizada, algún robot o algo. Primero nos topamos con ese tema de qué motor le voy a poner, qué motor es el que más me conviene utilizar para este proceso, para esta máquina, para este robot, etcétera, ¿verdad? Entonces, es un tema bastante interesante. Aquí, entonces, eh, disminuido. Y ahí viene entonces el tema de las desventajas de estos motores. Si bien tienen un alto torque de arranque, un buen par, son lineales, ¿verdad? En su respuesta en velocidad, pues tienen otras desventajas. ¿Cuáles creen que serían esas desventajas? ¿Qué me puede decir? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Motor de AC? Desventajas, desventajas del motor DC. No, sí, del DC. Bueno, miren, viene basado en lo que es su principio de funcionamiento, ¿no? En ese sentido, este motor utiliza escobillas. Todos los motores DC utilizan escobillas. Sí saben que son las escobillas, ¿no? Es decir, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero pues son los carboncitos, ¿no? Que llevan ahí en el colector, que es parte del rotor, para pasar la corriente justamente al estator, perdón, al rotor, a la armadura, ¿no? Que le llaman. Entonces,
con esos carboncitos yo le paso energía al rotor, ¿de acuerdo? Que el rotor es el que está girando, ¿verdad? Entonces, esos carbones, pues obviamente están en contacto directo con el colector, así que con el tiempo, pues sufren desgaste. Y hay que reemplazarlos. Normalmente para uso continuo ya no se recomiendan estos motores. Justamente porque, pues por el mantenimiento, ¿no? Entonces, esa es la gran desventaja de los motores DC, es el mantenimiento. Sí tienen un torque alto, ya lo que comentamos, pero el mantenimiento es el que le pega, ¿de acuerdo? Por ejemplo, más o menos, si ustedes meten en un proceso donde se utilice continuamente el motor, pues seguramente a los 3 meses, máximo 6 meses, ya tendrán que cambiar los carbones, ¿no? Y más o menos como a los 2 años, tal vez menos, como un año y medio, tienen que cambiar todo el rotor porque ya el colector también se va desgastando, ¿no? Con el rozamiento con los carbones. Y los carbones son más suaves para que se desgasten primero los carbones, ¿verdad? Que son reemplazables, esos carbones son reemplazables. Pero aún así, pues ejercen una fricción sobre el rotor y pues lo van desgastando, ¿no? Entonces, al final de cuentas tienen también que cambiar el rotor y eso pues obviamente es caro y además pues tengo que parar mi proceso, ¿no? Para hacer el mantenimiento, ¿de acuerdo? Esa es la principal desventaja del motor DC, que es el mantenimiento. Entonces, por eso nos dice aquí, bueno, pues con la electrónica, los motores de AC, pues ya se pueden controlar, ¿verdad? De una forma muy parecida a los motores DC, en cuanto a su velocidad se refiere. Y esto se logra pues con esos controladores que comentábamos, que los vamos a ver más adelante. Pero la gran ventaja de los motores AC es que no usan escobillas, ¿verdad? No usan esos carbones. Entonces no hay una conexión directa, ¿verdad? No hay un rozamiento entre dos materiales que me estén ligando a realizar mantenimientos continuos. Entonces un motor de AC pues, puede durar años sin darle mantenimiento, ¿no? Normalmente lo que hay que checar son solamente los rodamientos que llevan, es decir, los valeritos o bujes o valeros, ¿no? Pues depende del tamaño del motor. O bujes que lleven los motores, ¿verdad? Entonces a lo mejor engrasarlos cada en cuando o así, pero es todo lo que hay que hacer, ¿no? Y de hecho, pues algunos pues ya llevan de esos rodamientos que son de cero lubricación, entonces pues ya ni siquiera eso, ¿no? Ya ni siquiera me preocupo por lubricarlos ni nada, porque vienen herméticos y por dentro en el lubricante y no se sale, entonces ni les entra polvo ni nada, pues ya tampoco hay la necesidad de estarlos engrasando o limpiando, ¿no? Así es de que un motor de AC pues puede durar mucho tiempo sin mantenimiento. Son más baratos los motores AC que los motores DC. Los motores DC son más caros, aunque si consideramos que necesitamos un controlador, digamos, pues sofisticado, ¿no? Porque ese controlador es sofisticado, no es como los controladores de los DC, que son más sencillos, ¿no? Los drivers, ¿verdad? Para los motores DC son más sencillos, son más económicos. No, aquí en el caso de los controladores para los motores de AC son más sofisticados y por lo mismo pues son más costosos, ¿no? Son más costosos y yo creo que ahí podríamos al final tener un costo más elevado con el motor de AC, ¿verdad? Si consideramos el controlador. Puede que en conjunto salga más caro el AC, ¿verdad? En conjunto con su controlador. Pero bueno, pues vale la pena porque tengo esa ventaja, ¿no? Que comentábamos de que no hay un desgaste.
¿Se entiende por qué entonces eh, la electrónica viene a revolucionar esto, ¿no? Bien, aquí sigue en la lectura, vamos de abajo hacia arriba, ¿quién sigue? Pedro, Pedro Silva, por favor. Bueno, gracias, Pedro. Vamos a ver aquí las partes del motor de corriente continua. Entonces está compuesto de un estator, un rotor. En muchos motores de corriente continua, generalmente los más pequeños, el estator está compuesto de imanes para crear un campo magnético, ¿no? Que es lo que comentábamos hace rato, que les dije, pues depende del tamaño, sí, los pequeños son los que tienen imanes permanentes. Hoy en día, pues con la revolución de los imanes, podemos tener ya motores más grandes, ¿no? Ustedes saben que han surgido nuevas tecnologías de imanes como los de neodimio, por ejemplo, pues que tienen más fuerza, ¿verdad? Tienen más potencia magnética y eso me permite dimensionar, ¿verdad? Tamaños motores más grandes. Aquí tenemos la estructura del motor, cómo está conformado. Vamos a empezar por lo que es la culata, ¿no? Es que es básicamente el chasis del motor, ¿verdad? Lo que encierra el motor. Después vendrían el núcleo polar, que es parte ya de lo que es el estator, ¿verdad? Que nos menciona aquí. El estator, o lo que son los núcleos polares y piezas polares, ¿no? Bueno, entonces aquí va un embobinado. Este núcleo polar, pues es un embobinado realmente, ya que está interactuando con el rotor, ¿de acuerdo? Interactuando con el rotor. Y tenemos en este caso 4 piezas polares. Entre hierro es la separación entre las piezas polares y el rotor, ¿de acuerdo? Entonces, el rotor también se le conoce como armadura. Entonces, los son los arrollamientos y tenemos entonces ya ahora sí el colector de delgas, ¿verdad? Que es el inducido. Ese colector es este barrilito que tenemos aquí con líneas. Todas esas líneas que ven ahí realmente son parte de una bobina, ¿no? O sea, si nosotros vemos aquí, tenemos las escobillas, las maíz escobillas, está apuntando a estas piececitas blancas que vemos aquí. Ajá. Vemos estas piezas blancas. Sí, ¿me están viendo mi cursor? Porque a lo mejor yo estoy apuntando y a lo mejor no me están viendo. ¿Sí ven mi cursor? Sí, sí se ve, muy chiquitito, pero sí. ¿Se alcanza a ver? Gracias. ¿No? Entonces, sí ven esos cuadritos blancos, ¿no? Que están aquí en el colector. Que decíamos, el colector es todo esto. Es este barrilito que se ve aquí, que se ve como en amarillo, ¿no? Es el colector. Y
y lo que es el arrollamiento del inducido, pues es lo que está, el barril más grande, ¿no? Como quien dice, el barril más grande, ese es el arrollamiento del inducido. Entonces el colector es este, aquí donde están rozando las escobillas, ¿no? Que comentábamos. Tienen que estar en fricción y por eso son de carbono para que, o de grafito, ¿no? Que es a base de carbono. Entonces, están en contacto con el colector, son los que se van desgastando, ¿no? Con ese rozamiento. Es un material más suave, obviamente. Las delgas generalmente son de cobre. Entonces, este colector es de cobre, pero se ve aquí como en amarillo. Y entonces, si se fijan, las escobillas están opuestas, son dos. Tenemos dos escobillas que están opuestas una a la otra. Porque cada una de ellas hace contacto sobre una delga y que esa delga, como las escobillas son simétricas o son opuestas una a la otra, hace contacto con dos delgas, pero esas dos delgas pertenecen a una bobina, a una sola bobina. Es decir, cada par de delgas que tenemos en el colector, cada par de delgas es una bobina o está conectada a una bobina. Ajá. Así que tenemos varias bobinas en lo que es el arrollamiento del inducido. No es una sola bobina, sino que son varias bobinas que están en el arrollamiento y cada una de esas bobinas, sus dos puntas, cada una de las puntas va a una delga opuesta, ajá, para que cuando pasen las escobillas, porque acuérdense que está girando, las escobillas son estáticas, entonces está girando el rotor, cuando un par de delgas pasa por las escobillas, ahí se transmite la corriente, ¿no? En esa bobina, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, inductor, estator, vamos a ver, ¿no? El inducido, pues ya vimos aquí, ¿no? Es el rotor, ¿ah? El inductor, pues va a ser el arrollamiento de excitación, ajá, o lo que llamamos el arrollamiento, ¿no? Arrollamiento que está. El arrollamiento de excitación, perdón, digamos que es lo que se le llama aquí arrollamiento de conmutación, ¿ah? Que está en los núcleos polares, ¿no? ¿Bueno? Los núcleos polares. Entonces, el núcleo polar, pues, es el centro del arrollamiento de conmutación, ¿no? Es el núcleo que, que, que suele, digamos, ser sólido, ¿no? Puede ser de cobre, puede ser también usan, normalmente es cobre en los motores, pero también usan, ahí se me fue ahorita la palabra, ahorita que me acuerdo les comento. Entonces, el inductor o estator. Bien, ¿quién sigue en la lectura? Estaba Pedro, sigue Mario, por favor, Mario Alberto. Inductor o estator. Arrollamiento de excitación. Es un electroimán formado por un número par de polos. Las bobinas que los arrollan son las encargadas de producir el campo inductor al circular por ellas la corriente de excitación. Vamos, Continúa, por por favor. favor. Sí, por favor. Inducido o rotor. Arrollamiento de inducido. Es una pieza giratoria formada por un núcleo magnético alrededor del cual va el devanado de inducido. Sobre el actúa el campo magnético. Colector de delgas. Es un anillo de láminas de cobre llamadas delgas, dispuesto sobre el eje del rotor, que sirve para conectar las bobinas del inducido con el circuito exterior a través de las escobillas. Escobillas. Son unas piezas de grafito que se colocan sobre el colector
sobre el colector de delgas, permitiendo la unión eléctrica de las delgas con los bornes de conexión del inducido. Al girar el rotor, las escobillas van rozando con las delgas, conectando la bobina de inducido correspondiente a cada par de delgas con el circuito exterior. Gracias. Sí, Bueno, entonces, pues sí se entiende, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta parte de que dice, al girar el rotor, las escobillas van rozando con las delgas, conectando la bobina de inducido correspondiente a cada par de delgas con el circuito exterior, ¿de acuerdo? O sea, hay una bobina correspondiente a cada par de delgas, como les comentaba, ajá, que son conectadas por las escobillas, ¿verdad? A una corriente. Obviamente esa corriente viene de un circuito exterior, ¿no? De una fuente de alimentación exterior. ¿De acuerdo? Además, bueno, pues ya creo que sí. ¿Tienen alguna duda de esto? No, ¿verdad? Ok. Pues bueno, pues las escobillas, como comentábamos, son de grafito. Las delgas son láminas, ¿verdad? De cobre. A ver si, porque creo que, a ver aquí si podemos, a ver, corrector, vamos a ver. Aquí está, mira, para que los vean físicamente cómo se ven esos colectores. Puede ser aquí. Este es un típico motor motor de DC, ¿no? Aquí está el colector. ¿Cómo están las delgas? Miren, estas láminas de cobre. Estas láminas de cobre son todas las delgas. Cada, cada alambre, es que no lo puedo, déjame aquí que sale un poco más grande. Imagino que lo ven muy pequeño. Creo que está igual esto. De descargarla ya para poder ampliar. ¿Sí le alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver el detalle de la imagen? Se ve muy chafaltrónico. Un poquito, sí. Pero fíjense que aquí están las láminas de cobre y el alambre de cobre viene y se conecta a cada una de ellas. Pero ese alambre de cobre es el correspondiente a una bobina nada más, ¿verdad? Entonces, una punta de la bobina se conecta a una delga y la otra bobina se conecta a la delga, pero que está opuesta, ¿no? A la delga opuesta, del otro lado, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? A la delga opuesta. Y así cuando pasan los carbones, hacen contacto con un par de delgas que corresponden a una bobina, ¿vale? Lo que les comentaba. Y bueno, y aquí vemos esos de juguete, pues seguramente alguno ha abierto un motorcito de estos. Ahí se ve, mira. Ahora sí lo vemos mejor, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo los alambres van conectados aquí a las delgas, aquí con este punto de unión, ahí se conectan a las delgas, ¿de acuerdo? Entonces, no tenemos un solo embobinado en el rotor,
si no tenemos varios embobinados. ¿Por qué? Pues cada par de delga corresponde a una bobina. ¿De acuerdo? Ya se vio mejor así. A ver si hay uno ya con los carbones. No exactamente, pero... Y miren, aquí en esta imagen se ve el rodamiento, ¿no? Es este valero que les comentaba. Rodamiento. Bueno, a ver, yo si hago más grande aquí, de todos modos, no sé. Imagen. Entonces, ahí vemos el rodamiento. Del otro lado del eje, pues va a haber otro rodamiento. Aquí está el colector, ¿verdad? Que es todo este barrilito es el colector y las delgas del colector, ¿no? Y aquí vemos, seguramente han abierto por ahí algún motor. Cómo están los carbones o las escobillas, ¿no? Que son de grafito. Llevan un resortito para que estén haciendo presión sobre el colector. Así el rotor está girando y los carbones hacen presión sobre él para pasarle la corriente eléctrica que viene del circuito de potencia. ¿Queda claro? Bueno, vaya, ahora o callen para siempre. Yo tengo una duda, ¿En profe. qué? A ver, adelante. Este, por decir, aquí tengo un motorcito y sí, uno de los simples. Y ahorita viéndolo así rápido, eh, me he encontrado en varias ocasiones que aterrizan en motores de DC uno de los polos a lo que es el estator, pero no sé por qué. ¿Pero por qué se hace eso comúnmente? Es que son motores desde ese, entonces, pues tú vas a conectarlo a un negativo y lo que hacen es conectar el negativo al chasis, básicamente. O sea, finalmente, si tú pones una bobina al estator, lo que estás haciendo es, cuando lo conectas, es poner el estator a tierra, al negativo de la fuente, pues. Y básicamente es por eso te genera menos ruido. A veces depende del diseño del motor, pero normalmente genera menos ruido de esa manera, ¿no? Muy bien. Digamos un colector solito, por ejemplo. Yo creo que ya quedó claro esta parte. Ahora, bueno, pues tenemos tres tipos de motores de DC, que son el famoso shunt, el serie y el compound, ¿verdad? Realmente. Entonces, el motor de imanes permanentes, PM, que es el Permanent Magnet, es un caso especial de un motor shunt. ¿Cuáles son esos motores de imán permanente como el que trae Juan por ahí, o los pequeñitos que de juguete que vimos, ¿no? En las imágenes? ¿De acuerdo? Son los PM, que les comento que hoy en día, pues ya realmente hay motores más grandes gracias al desarrollo de los imanes. Bien, ¿quién sigue en la lectura? Pasó Mario, ¿verdad? Sigue Juan Pablo, por favor. Sí, de excitación en derivación shoot. Los devanados inducido e inductor están conectados en paralelo y alimentados
por una fuente común. También se denomina máquina Schur, y en ellas un aumento de la tensión en el inducido hace aumentar la velocidad de la máquina de excitación en serie. Los devanados de inducido y el inductor están colocados en serie y alimentados por una misma fuente de tensión. En este tipo de motores existe dependencia entre el par y la velocidad. Son motores en los que, al aumentar la corriente de excitación, se hace disminuir la velocidad con un aumento del par. Vamos a nada más el compo. ¿Te merece? Y adelante, por favor. De excitación compuesta, también llamados compound. En este caso, el devanado de excitación tiene una parte de él en serie con el inducido y otra parte en paralelo. El arrollamiento en serie con el inducido está constituido por pocas espiras de gran sección, mientras que el otro está formado por un gran número de espiras de pequeña sección. Permite obtener, por tanto, un motor con las ventajas del motor serie, pero sin sus inconvenientes. Sus curvas características serán intermedias entre las que se obtienen una excitación serie y con excitación en derivación. Existen dos tipos de excitación compuesta. En la llamada compuesta adicional, el sentido de la corriente que recorre los arrollamientos serie y paralelo es el mismo, por lo que sus efectos se suman, a diferencia de la compuesta diferencial, donde el sentido de la corriente que recorre los arrollamientos tiene sentido contrario y por lo tanto los efectos de ambos devanados se restan. Bueno, entonces, pues aquí tenemos la forma de que la diferencia en realidad es la forma en que se conectan, ¿verdad? Los devanados inducido e inductor. ¿Cuál es el devanado de inducido? ¿Dice cuál es el devanado de inducido? Del rotor, la bobina del rotor. Rotor, correcto. Es inducido. Por lo tanto, el inductor será el estator, ¿verdad? Que es que son donde están los polos magnéticos. Entonces, bueno, de derivación o shunt, muy conocido como shunt, que es tal vez el más común, aunque también el compound se ha manejado mucho. En serie ya casi no se usa. Pero lo que es el shunt y el compound son los más utilizados hoy en día, ¿no? ¿Ah? Y el compound pues ya vimos que es una combinación de los dos. Entonces, vamos a leer los motores de imán permanente. Sigue José María, ya pasó. No, perdón. Sigue Juan de Hernández. Por favor, Juan. Motores de CD de imán permanente. La configuración del rotor y estator de un motor de CC de imán permanente de núcleo de hierro se muestra enseguida. El material del imán permanente puede ser varioperrita, alnico o un compuesto de tierras raras. El flujo magnético producido por el imán pasa a través de la estructura del rotor laminado que tiene ranuras. Los conductores de la armadura están localizados en las ranuras del rotor. Este tipo de motor está caracterizado por una inercia del motor relativamente alta, ya que la parte giratoria está formada por las bobinas de la armadura. Una inductancia alta, bajo costo y alta confiabilidad. Gracias, Juan. Bueno, aquí tenemos, son los motores, tenemos simplemente dos polos magnéticos y en medio el rotor es realmente igual que un motor de CD convencional. Realmente lo que está cambiando es la parte del imán permanente, ¿no?
Y aquí vemos lo interesante. Vamos a tomar un break, unos, ¿qué será? 10 minutitos. Entonces,